Y pues vamos a arrancar de una vez porque ya se encuentra con nosotros Diego Galde de la compañía Banyan Marionetas. ¿Lo pronuncia bien? ¿Banyan o Banyan? Banjan, pero igual se Banyan, escucha ok. interesante con tu pronunciación. Gracias. Ok, ¿cómo estás, Diego? Bienvenido, nos vienes a hablar de Nos volvimos búfalos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos presentando esta obra que es realmente un acontecimiento, yo creo, porque es la primera vez que en el Centro Cultural del Bosque se presenta una obra con la técnica turca del teatro de sombras, hecha por mexicanos, para hablar de una historia de la cultura lakota. Entonces esta combinación me parece que no se haya repetido antes en la historia y siempre es emocionante cuando pasa algo por primera vez. Que es el Teatro Caragoz, ¿Sí? si no me equivoco. Ujú. Perfecto, exacto, sí. El Karages de Turquía es esta técnica de teatro de sombras que tiene 500 años más o menos y que es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y pues sí, que consiste en proyectar la sombra o la imagen de unas siluetas recortadas en piel sobre una pantalla, como si fuera cine artesanal de alguna manera, y que pues es difícil de ver de este lado del océano, pero que aprendimos en Istambul y lo trajimos para acá, con mucho gusto. Oye, Diego, Excelente. ustedes como compañía Banyan de marionetas se dedican justamente solamente a ese estilo. No, hemos usado varias técnicas orientales de teatro de títeres, las marionetas de hilo de Rayastán, el teatro de sombras griego también, el teatro de sombras más grande estilo como las de Cambodia. Ahora estamos preparando una obra de ópera de Ipupi, hicimos una obra de títeres de guante, pero es cierto que nuestra especialidad de alguna manera es el teatro de sombras con la técnica turca. Es de la técnica que más montajes tenemos y la que más hemos explorado, sin duda alguna. ¿Es difícil esa técnica o es fácil? Creo que en el momento en el que estamos nos han hecho un favor los maestros de la tradición porque ellos son los que intentaron a prueba y error durante 500 años desarrollar una técnica. Entonces a nosotros nos llegan ya las soluciones que sin duda, aunque son fáciles de aprender, pues desarrollarlas de una manera artística, darle todos los giros, los gestos, incluso innovar dentro de la tradición no es fácil, ¿no? Pero bueno, hacer un títere y usar esta técnica no creo que sea difícil. Se usan materiales que no están muy a la mano, como la piel de vaca o de camello, algunas cuchillas especiales que solo hacen los titiriteros y claro, secretos del oficio que nos transmiten los maestros. Pero creo que lo verdaderamente difícil es poder, a partir de esta técnica, transmitir emociones más de la forma en la que lo hacemos en este montaje, porque es de alguna manera un montaje sin palabras, aunque sí hay palabras, solo que están en la lengua lakota, que no es muy hablada en la Ciudad de México, entonces No, el nada. espectador adivina por las imágenes más bien, ¿no? Cuéntanos, tú estudiaste en Estambul. Sí, mi maestro es Cengiz Özek, uno de los grandes maestros de la tradición. De alguna manera llegué yo a Istambul, toqué a su puerta y le dije que quería ser su aprendiz. Creo que la osadía de mi propuesta lo conmovió y pues ha sido muy generoso con nosotros, nos ha enseñado todos sus secretos, nos ha arropado, nos ha invitado a los festivales de títeres allá. Y este de hecho es el primero que dirige directamente, también es interesante por eso. Habíamos tenido otros montajes donde aplicamos estos conocimientos, pero para este montaje, en 2017 vino de Istambul a dirigir el montaje directamente y nos ayudó muchísimo a aprender mucho más de lo que sabíamos. Diego, tengo que decir algo. Normalmente se cree o se piensa que el teatro pues no se tiene tanto dinero. ¿Cómo es que llegaste a Estambul? ¿Juntaste No, mucho? ¿Tienes otro trabajo? ¿O cómo? ¿O el teatro no, se queda? no, pues es un oficio un poco precario, no por elección del gremio, sino de un contexto difícil siempre, ¿no? Pero somos también los sobrevivientes y estar en la periferia ayuda a ver el mundo de otra manera. Pues llegué a Istambul porque había estudiado teatro de títeres en París, que pues no es necesariamente causal, pero de ahí me fui yendo un poco hacia el oriente aprendiendo distintas tradiciones. Si bien es cierto que yo desde chico cuando vi títeres de sombra coloreada, que es realmente lo que se puede ver en esta técnica, porque la piel es translúcida y deja pasar los colores a la pantalla, es como ver acuarelas que se mueven, es mágico. Desde que yo vi eso de pequeño tenía como realmente un deseo muy grande de aprender a hacerlo, ¿no? De poder
hacer mis propias figuras de colores en la pantalla. Entonces, a pesar de que iba recorriendo distintos países de Francia hacia el oriente, sí, uno de mis grandes objetivos era llegar a Istambul y aprender la técnica, porque pues lo tenía como fijo ahí en mi mente y en mi corazón. Creo que por eso funcionó, y seguramente el maestro también vio algo de eso en mí, y por eso explicaría porque a mí sí me enseñó, y a otras gentes que llegaron, no sé, les decía, sí, sí, te enseño, son 100 euros el día, los días que gustes, ¿no? Y a mí no, nunca me cobró nada, me enseñó, me regaló el material, las herramientas, el conocimiento. Entonces siempre ha sido generoso conmigo. Entonces creo que el teatro también se hace por esas redes de solidaridad, ¿no? Porque en realidad, pues el hecho de que los espectadores puedan ver hoy en día en México esta técnica es resultado de una serie de maestros que durante 500 años transmitieron su conocimiento a gente en la que creían. Y también de nuestra locura de haber ido del otro lado del mundo a buscar ese conocimiento. Pero pasa lo mismo con el tema de la obra. Realmente se trabajó con los Lakota, aunque no directamente porque no teníamos la visa de Estados Unidos, no pudimos ir. Sí estuvimos en contacto muy cercano con ellos, revisaron los diseños, nos transmitieron los cantos, las palabras, la tradición Lakota. Y es parecido. Es algo que no se puede contabilizar en un presupuesto de cuánto costó la obra, pero el costo para los Lakota de mantener una lengua, una espiritualidad y unos conocimientos hoy es a costa de generaciones de masacres, de guerras, de resistencia. Entonces, ¿cómo contabilizas el costo de eso en el teatro, no? Es incalculable el valor del teatro, ya que nosotros comamos o no, pues depende de muchos otros factores, pero comemos a veces y no tanto, y lo hacemos con mucho gusto. Sí, a veces no dan. Oye, Diego, justamente por qué conjuntar la cultura lakota con la técnica Estambul. Ahora, la compañía es quien hace la idea original de la obra. Y la idea original de la obra llega porque yo tenía ganas de contar alguna historia sobre la relación de la humanidad y la naturaleza, así en general, o del conflicto más bien, ¿no? Porque en estos momentos la relación es de conflicto. Y buscando historias tradicionales indígenas sobre la naturaleza, encontré un libro de historias de pueblos indígenas de Norteamérica. Y en esa antología lo que más me sorprendió fueron las historias Lakota, por su fuerza, por cómo se expresaban, por lo que contaban. Y ya fue cuando leí la historia del pueblo Lakota, los hechos históricos, digamos, y pues no se los recomiendo leer si no quieren como tener estrujado el corazón, pero sí, si quieren estar conscientes de cómo se construyó lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Es una historia durísima, durísima, porque es uno de los pueblos que más resistieron y por lo tanto uno de los pueblos que más fueron atacados. Y pues nos fue llevando un poco la historia hasta llegar a momentos que ya no puedo yo explicar de manera tan racional como estoy hablando, quizás porque digamos que llegamos al presente. El presente de las reservaciones Lakota es de mucha resistencia, de mucha belleza espiritual, pero muy dura también. El sitio más pobre de Estados Unidos, con más desempleo, con más alcoholismo y desgraciadamente con los índices de suicidio juvenil más altos, son las reservaciones Lakota, ¿no? Pine Ridge. Y para entenderlo, pues tuvimos que hablar con ellos, entender lo que estaba pasando, y acabamos escribiendo la historia de nuestra protagonista. Pensábamos nosotros haciendo ficción, pero después, a un mes de eso, salió un artículo sobre la más joven que había tomado esta dura decisión del suicidio y contaba la historia que habíamos escrito. Entonces nos dimos cuenta que, digo, no te puedo explicar qué pasó, pero qué pasó, pues que estábamos en contacto con algo muy profundo que nos estaba pidiendo sí contar la historia. Entonces nos pusimos en contacto con la familia de esta chica, con el abuelo sobre todo, nos dio permiso de contar la historia, nos dijo qué ceremonia hacer para pedir el permiso espiritual de alguna manera de acuerdo a su tradición, y contamos la historia que teníamos que contar, no necesariamente la que queríamos contar, ¿no? Porque ¿quién en este mundo quisiera contarle a los niños y a las niñas del mundo que hay niños que viven en situaciones tan duras que eligen quitarse la vida? ¿Cómo le explicas a los padres que vas a llevar a tus hijos a escuchar una historia de niños a los que les sucede esto? Y claro que al escribirla, al ensayarla, al hacerla, nos daba dolor de estómago, ¿no? Pesadillas, pero hay veces que la historia te busca y por andar preguntando, si andas pregunta y pregunta, pues ahí te van las respuestas. ¿Querías? Ahí está la historia. ¿Querías conflicto? Ahí está, con la naturaleza, órale, ¿no? Y nos buscó la historia, nos
pues, y tenemos ahora la responsabilidad social de sí contarla, ¿no? Porque nos dieron permiso la Nación Lakota, porque por otro lado lo que te conté, nos transmitieron la tradición del teatro de sombras turco, y porque pues estamos aquí y ahora, en México, donde también hay conflictos por la defensa del territorio, de los recursos, y implica también a la niñez y a la juventud. Yo vivo en Amealco, en el territorio ñaño, otomí, y ahí la más joven que tomó esta decisión tenía 4 años, entonces Bob, está pasando en todos lados, tiene que ver con la descomposición de las redes sociales, pero las redes también con la naturaleza, y también, para no acabar en este tono tan dark, quisiera decir que también nos inspiró muchísimo la resistencia lakota al oleoducto, que fue liderado por personas muy jóvenes, que fueron, y que esta lucha política por la defensa de sus recursos fue lo que le daba sentido a la vida. De alguna forma bajaron los niveles de suicidios juveniles en las reservaciones cuando los jóvenes se implicaron políticamente en la defensa de su territorio, como si dijéramos, defender la vida es lo que le da razón de ser a la vida, ¿no? Y eso es muy bonito también. Entonces, no crean tampoco que van a ir a ver una obra terrible, porque sí queremos que la vayan a ver, sino van a ver al revés, van a ver un mensaje de esperanza gigantesco, solo que la esperanza surge pues de ver a la oscuridad a los ojos. Entonces, de eso se trata el teatro de sombras también. Sí, es Y justamente lo que te iba a decir. justamente, ajá. Mau, perdón, va, Mau. No, justamente te iba a preguntar, ¿cómo llegan a decir esto es lo que es preciso para el público infantil, adolescente, que no caiga en el gore o en el incitar al suicidio propiamente, sino que se vea la problemática y les proyectemos un aprendizaje de esto? Pues sí, de entrada convencidos que el tabú y el silencio en las historias familiares de México y del mundo pues crean heridas muy profundas. Creo que todos tenemos, solamente por el hecho de ser mexicanos y tener familias, estadísticamente sabemos el dolor que causan los silencios, ¿no? En la historia familiar, cuando te enteras, 3 generaciones después, te enteras que la bisabuela la casaron a los 8 años, 10 años, dices, pues, jeje, no me habían contado eso, ¿no? O sea, entonces, igual, el tabú sobre el suicidio, entendible porque es un tema duro, pues no ayuda a concientizar sobre las razones de la vida, ¿no? Porque no hablar de algo simplemente lo hace grande. Entonces, de entrada decir que hay que hablar de todos los temas, y al final creo que es el tratamiento que le das lo que lo cambia, ¿no? También, pues decir que nosotros venimos de presentarlo eso, ¿no? La obra se estrenó en 2017 en Amealco, en comunidades donde en el público había gente que había visto amigos a hijos suicidarse, ¿no? Y que no por eso dejaba de ir a la obra, sino que al revés iba y se operaba un ritual de... Pero fíjate, te voy diciendo que esta tradición turca, Ujú. yo tuve la oportunidad de acercarme a ella a partir pues de la docencia, y me parece súper interesante. Tengo alumnos que se acercaron a ello porque dentro del bachillerato internacional, una de las Ujú. técnicas que se sugieren de aprendizaje es el teatro karagués turco. Entonces Ah, he tenido 3 alumnos que hicieron este acercamiento a la técnica. Por supuesto, las marionetas no las hacían con piel, pieles, ajá. las hacían, ajá, pero los resultados eran muy bonitos, y además la investigación sí te lleva a descubrir cosas súper, súper interesantes de la tradición turca como tal. No Bien, lo bien conocí, bonito. no lo conocía. Honestamente, creo que ya me dejó con la espinita. Uno de ir a ver Nos Volvimos Búfalos, que está en el Teatro El Granero, para aquellos que quieran y estén interesados. Se encuentra atrás del Auditorio Nacional, en el Centro Cultural del Bosque, y están los sábados y domingos para que no pongan pretexto están a las 13 y a las 13:50 horas. Y está hasta el 10 de O sea, mayo. eso quiere decir que la obra debe durar alrededor de 40 minutos, más o menos. 40, 45 minutos. Sí, yo creo que 40, ¿no? Porque en lo que hacen el cambio. Que además me Es un. parece, Dime. me parece un tiempo súper prudente, considerando que es una obra enfocada para niños que Sí, ahora hoy en día están tan acelerados por todas las cuestiones virtuales, celulares, tecnológicas. etc.
Exactamente. Dice que Ahí ya está, volvió. Diego. Ahí está. Exacto. Ahí está. Ok, ya me escuchan otra Estás, vez, Diego. disculpen. Sí, El ya No te te internet en preocupes. provincia, ¿cómo ven? No, no es cierto. no te preocupes. Ahora sin No te cámara, pero preocupes. con la ventaja de una imagen de la obra directamente. Así que, pues si estamos hablando de los temas espinosos, simplemente decir que el tratamiento de los títeres siempre es poético, es simbólico. Entonces, eso es como se logra, la pregunta que me estaba haciendo, cómo se logra tratar el tema para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pues es que la violencia en el teatro de títeres es una violencia simbólica, ¿no? No quiere decir que estemos estetizando la violencia ni promoviéndola, sino que precisamente lo que le pasa al personaje principal en la obra no es lo que, digamos que no estamos mostrando violencia sobre un niño, sobre una niña, sino que estamos, creo yo, mostrando una parte del alma, del espíritu que atraviesa una lucha y que se renueva para vivir precisamente. Entonces, que aunque parezca que estamos contando esta historia sencilla de violencia sobre una niña, que luego le pasan cosas y lucha por defender sus recursos, estamos en realidad creo que contando algo de que nos duele al alma colectiva de todos y que puede cambiar si nos comprometemos de nuevo en defender a nuestras relaciones, ¿no? Como dice el rezo, la cota principal con que le acaban todas las oraciones, la cota es mitaku yeoyasin, que quiere decir todas mis relaciones, y ellos se refieren a no solo tus hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, abuelos, primos, se refieren a que tus relaciones son también las piedras, el agua, las nubes, los búfalos, las arañas, el pasto. Entonces, acabas todos los rezos diciendo todas mis relaciones, estoy relacionado con todo, ¿no? Y eso creo que es el principal mensaje de esta obra, que nada más una corrección, iba a haber unos cambios en la temporada que sí, en algún momento íbamos a estar en el Granero, como que escuché, pero estamos en la sala Javier Villaurrutia, sábados y domingos a la 1, y la obra tiene una duración aproximada de 50 minutos, puede ir entre 50 minutos y 1 hora 10. ¿Por qué? Porque la música se hace en vivo, la actuación se hace en vivo, no hay voces grabadas, entonces, más con esto que están escuchando, de que estamos operando en el terreno simbólico espiritual de una manera tan implicada, tan fuerte, pues puede cambiar. Ese día la historia puede querer contarse más rápido o un poco más lento, pero es alrededor siempre de 1 hora, siempre alrededor de eso, no se preocupen, y siempre tiene una razón de ser, así que el ritmo se mantiene porque les dejamos, como dijiste, Induja, la espinita de qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, eso es el... Sí. Ya nos dejaste con ganas de irlos a ver. En el Javier Villaurrutia, ¿solo una función sábados y domingos? Sábados y domingos, estamos todos los sábados y domingos de aquí al fin de semana del 17 de abril. Que mira, fin de semana del 17 Sí. de abril. Sí, desde ahorita, o sea, ya habíamos empezado temporada, pero el 17 de abril, justo cae en domingo, es la última función, entonces todavía tenemos tenemos 2 y 3 de abril, 9 y 10 de abril, y 16 y 17 de abril, tienen 6 funciones todavía para ver algo, les puedo decir en realidad muy único, además una obra que fue seleccionada para la Muestra Nacional de Teatro, en su edición 38, que es impresionante que se seleccione teatro de títeres más teatro de sombras, sin palabras en la cota para la Muestra Nacional de Teatro, desde Querétaro, ni siquiera desde la capital. Fue también seleccionada para el Maratón de Teatro para Niños y Jóvenes, se ha presentado en el Festival Internacional de Títeres de Istambul, y más que su pedigrí de la obra que podría o no tener, yo les aseguro que la obra está contada de la mano de estas tradiciones, que los Lakota han visto el video, han dicho que nos han agradecido por contar su historia, por llevar su palabra, entonces van a enfrentarse ustedes como espectadores a algo muy hermoso que les va a mover el alma y que creo que sí cumple su objetivo de reconectar con cosas que estaban perdidas y regresarnos la esperanza de que podemos ganar esta batalla para sobrevivir básicamente como humanidad, que el suicidio no solo desaparezca de nuestras juventudes, sino que desaparezca de nuestra humanidad completa que parece estarse suicidando al tratar así a la naturaleza. Y que podamos a través del teatro justamente reunirnos otra vez, festejar que está volviendo la vida a la ciudad, que la primavera trae el regreso de las actividades culturales de forma tan grande, y aprovechemos, ¿no? Apoyamos a los teatreros también para que sigamos pudiendo contarles estas historias, por favor. Claro que sí, Diego.
Diego, Oye, ¿a partir de qué edad, perdón, a partir de qué edades sugieres que entren los niños a verlas? Ya que dijiste sugieres, supongo que tengo que dar una respuesta. Yo personalmente he sí. visto niños muy pequeños, desde los 6 años, entender la obra, hacer al final preguntas pertinentes y entender cosas muy profundas. Desde los 6, 7, 8 años. Eso de manera personal es lo que yo puedo decir. Ahora, el Centro Cultural del Bosque, a quienes agradecemos muchísimo la hospitalidad, ha decidido que la obra sea de 13 años en adelante. Y es la sugerencia de ellos. Hay puntos de vista, es lo que enriquece también el arte y todo. Entonces, pueden decidir ustedes como niños, como padres, como jóvenes, si llevan o no al teatro. Pero creo que es muy importante también, por otro lado, que trabajemos con la población de 13 años en adelante, porque justo la adolescencia creo que es un sector hacia el que no se dirigen tantas propuestas teatrales. Tenemos muchas propuestas para niños pequeños, muchas propuestas para adultos, y no hemos hecho teatro para nuestros adolescentes que tienen tantas preguntas tan hermosas, tantas ganas de vivir, tanta creatividad, donde les están haciendo la poesía, donde todavía tienen el impulso simbólico de la infancia, y creo que si son adolescentes van a disfrutar mucho la obra, así que vayan también, por favor. Con sus padres, sin sus padres, como quieran ir, pero vayan al teatro, váyanse de pinta al teatro, imagínate, sería una gran campaña. Claro. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues disculpen la pequeña interrupción tecnológica, pero con muchísimo gusto los esperamos sábado, Así domingo es. a la 1 en la Javier Villaurruti, una gran sala, por cierto. Claro que sí. Muchísimas gracias de verdad, Diego, y por ahí nos vemos en la sala Villaurruti. Perfecto, hasta luego. Cuídate mucho, hasta luego, bye. Hasta luego.